En aquella mañana tibia, cuando la ciudad apenas despertaba entre motores cansados y el aroma del pan recién horneado, Julián empujaba su viejo carrito de palomitas hacia la plaza central. Sus manos, marcadas por años de trabajo, parecían saber cada tornillo flojo del carrito. Aún así lo manejaba con cariño como si fuera su única herencia. Los árboles todavía guardaban gotas de rocío y una brisa ligera movía las banderas de los negocios alrededor. Nada indicaba que ese día sería distinto, hasta que Julián vio a un hombre sentado en una banca, completamente fuera de lugar. Era joven, elegante incluso con la ropa arrugada, y tenía la mirada perdida, como quien despertó en un mundo que no reconoce. Sus manos temblaban sutilmente, y su respiración era irregular, como si luchara entre quedarse o huir. Julián se detuvo sin saber por qué. Había algo inquietante en ese desconocido, algo que no encajaba. El hombre levantó la cabeza y fijó los ojos en él. Eran ojos intensos, oscuros, llenos de desconcierto y un miedo silencioso. Julián sintió un escalofrío que no supo explicar. No era miedo, era una sensación extraña, como si el destino le hubiera puesto la mano sobre el hombro. El desconocido se incorporó con dificultad y caminó hacia él. Cada paso parecía un esfuerzo, como si no supiera usar su propio cuerpo. Cuando llegó frente al carrito, respiró hondo como si esa fuera la única certeza que tenía en ese momento. «Disculpe», dijo con voz baja, «¿me podría ayudar?» Julián lo miró con desconfianza, pero también con una curiosidad inevitable. ¿Ayudarlo con qué? El hombre tragó saliva. Sus ojos se humedecieron de un modo que no parecía fingido. «No sé quién soy». Esa frase cayó como un trueno en la tranquilidad de la plaza. Julián sintió que algo se acomodaba, o se desacomodaba, en su pecho. Aquel hombre perdido y confundido no parecía peligroso, pero sí estaba envuelto en un misterio que prometía mucho más de lo que mostraba su aspecto desorientado. Julián le ofreció asiento junto al carrito, y mientras el hombre respiraba con dificultad, una sensación extraña cruzó por su mirada. Era casi como si reconociera algo o a alguien. Julián notó ese gesto. No sabía qué era. No sabía por qué ese desconocido lo observaba con tanta intensidad. Pero allí, en ese primer intercambio silencioso, algo quedó claro. Ese hombre no era cualquiera, y la vida de ambos estaba a punto de cambiar. Justo antes de que la escena terminara, una sombra cruzó los ojos del desconocido. Una sombra que anunciaba que lo que estaba por venir sería tan intenso como inesperado. La brisa de la plaza comenzó a levantarse mientras Julián observaba al desconocido sentarse con dificultad en el banco. Aunque trataba de aparentar calma, sus manos temblorosas lo delataban. Era como si su cuerpo recordara algo que su mente había perdido. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Julián preparó un pequeño cono de palomitas, quizá para aliviar el nerviosismo ajeno o el suyo propio. Y mientras el maíz estallaba dentro de la olla, el hombre miraba todo con una mezcla de asombro y temor, como si cada sonido fuera demasiado nuevo o demasiado familiar. Finalmente, el desconocido rompió el silencio. «Desperté hace unas horas en una calle que no reconocí», dijo con voz baja. «Sabía hablar, sabía caminar, pero no sabía nada de mí, ni un nombre, ni una dirección, nada». Julián lo escuchó con el ceño fruncido. Había visto gente desesperada, perdida, incluso fugitiva, pero aquel hombre no tenía la mirada de alguien que inventa una historia. Tenía la mirada de alguien que lucha por no quebrarse. El desconocido tomó el cono de palomitas que Julián le ofreció. Lo sostuvo entre las manos como si fuera un objeto extraño. Lo olió. Cerró los ojos. Y entonces ocurrió algo inquietante. Un estremecimiento lo recorrió de pies a cabeza. Los dedos se cerraron con fuerza alrededor del cono y una mueca de dolor cruzó su rostro. «¿Está bien?», preguntó Julián alarmado. El hombre respiró hondo, tratando de disimular. «No sé. Tuve una sensación extraña, como si
como si ya hubiera vivido esto antes. ¿Comer palomitas?, preguntó Julián tratando de quitar peso al ambiente. Pero la respuesta del hombre fue un susurro que no esperaba. No, como si ya te hubiera visto a ti. Las palabras dejaron a Julián inmóvil. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era absurdo, imposible. No tenía cómo ser cierto y, sin embargo, algo dentro de él reaccionó. Un nudo leve en el estómago, una especie de eco. Debe ser la confusión, dijo Julián, quitando la mirada. Cuando uno está desesperado, la mente juega trucos. El desconocido quiso creerle, pero no pudo. Hizo ademán de tocar su cabeza, pero se detuvo. Tenía un golpe leve en el lateral, como si hubiera caído, o como si alguien lo hubiera hecho caer. Julián lo notó. ¿De eso tampoco recuerda de dónde salió? Nada, respondió el hombre. Solo sé que me desperté con la certeza de que estaba huyendo de algo. Antes que Julián pudiera responder, un grito fuerte se escuchó al final de la plaza. Un hombre de traje oscuro conversaba de forma brusca por teléfono. Su rostro estaba tenso, los pasos acelerados, la expresión demasiado dura para una mañana tranquila. El desconocido lo miró y empalideció. Creo que ese hombre me estaba buscando. Julián frunció el entrecejo. ¿Lo reconoce? No, pero algo dentro de mí dice que sí. La respiración del desconocido comenzó a agitarse, como si un instinto, más fuerte que la lógica, le gritara peligro. Julián lo sujetó por el hombro, firme pero sin brusquedad. Escúcheme, dijo. Si ese tipo te provoca ese miedo, entonces no te acerques. Quédate aquí. Yo voy a observar desde lejos. El desconocido asintió, agradecido. Había en Julián una calma inquietante, la misma calma que tienen las personas que han sobrevivido a muchas tormentas. Julián dejó el carrito por un momento y caminó hacia los árboles, fingiendo revisar el celular para no llamar la atención. El hombre del traje seguía hablando por teléfono, mirando en dirección a la plaza, moviendo la cabeza como quien busca a alguien específico, y fue entonces cuando Julián lo escuchó decir: «Sí, tiene que estar por aquí. No pudo haber ido lejos. Encuéntrenlo». Julián sintió que el corazón le dio un salto doloroso. No era paranoia, no era confusión del desconocido. Lo estaban buscando, y no con buenas intenciones. Cuando volvió hacia el banco, el desconocido lo miró ansioso. «¿Y bien, lo viste?», Julián respiró hondo. «Sí, y creo que tienes razón en tener miedo». El desconocido sintió que el piso parecía inclinarse bajo sus pies. Julián sostuvo su brazo con firmeza para evitar que se desplomara. «Tranquilo», dijo con voz grave. «No voy a dejar que nada te pase aquí». Y en ese gesto sencillo, una mano sosteniendo a otra, comenzó algo que ninguno de los dos imaginaba. Una alianza silenciosa, un vínculo inesperado. Una historia que estaba a punto de volverse mucho más peligrosa y mucho más profunda, porque mientras se alejaban del banco, una certeza incómoda invadió a Julián. Aquel hombre no estaba solo perdido, estaba siendo cazado, y aunque Julián no entendiera el porqué, ahora sentía que necesitaba protegerlo, por instinto, por compasión, por algo que él no sabía nombrar. Pero algo en la mirada del desconocido, algo difícil de explicar, le decía que aquella no era la primera vez que los dos se encontraban. El aire en la plaza parecía haberse vuelto más pesado desde que Julián escuchó aquella frase inquietante. «Encuéntrenlo». No sabía quién era ese hombre elegante que buscaba al desconocido, pero una cosa estaba clara. No era alguien que él quisiera encontrar estando indefenso. Julián condujo al hombre hacia una zona menos concurrida de la plaza, detrás del kiosco de periódicos, donde el olor a tinta vieja se mezclaba con el de las palomitas que todavía quedaban tibias en su carrito. «Siéntate aquí», indicó Julián. «Respira hondo». El desconocido obedeció, aunque sus manos seguían temblando. Tenía los ojos vidriosos, como si estuviera a punto de derramar lágrimas, pero se contuviera por pura fuerza. «¿Cómo te llamo?», preguntó Julián. «Tiene que haber algún nombre que te suene familiar». El hombre negó con la cabeza, frustrado.
Ni uno. Y es desesperante. Respiró hondo. Es como si mi mente fuera un cuarto lleno de puertas, pero todas están cerradas con llave. Esa confesión golpeó a Julián más de lo que esperaba. Bueno, intentó decir con calma, si no tienes nombre, vamos a inventar uno por ahora. ¿Te parece? El desconocido lo miró, débilmente divertido. ¿Inventar uno? Claro, respondió Julián, encogiéndose de hombros. Es mejor que andar diciendo «hey tú». Hizo una pausa y lo observó de arriba abajo. Pareces, no sé, un Alejandro. El hombre parpadeó. Su respiración se detuvo por un instante. ¿Alejandro? Repitió, con un tono que tampoco entendió. Julián frunció el ceño. ¿Eso te suena? El desconocido pasó la mano por su frente, intentando atrapar una memoria que se escurría. No sé si me suena o si me duele. Julián decidió no presionarlo. Entonces, por ahora, eres Alejandro. Hasta que recuerdes tu verdadero nombre. Julián y Alejandro. Había algo curioso en cómo sonaba, aunque ninguno de los dos captó completamente el porqué. Cuando la tensión comenzó a disminuir un poco, Julián arrancó un puñado de palomitas y las dejó sobre un papelito improvisado. «Come algo, te va a hacer bien». Alejandro tomó una palomita con dedos temblorosos y la dejó caer antes de llevarla a la boca. «Lo siento», murmuró. «Estoy tan nervioso que ni puedo sostener esto». Julián soltó una risita corta, intentando aliviar la atmósfera. «Tranquilo, le pasa a cualquiera». Hizo otra pausa y agregó, «Bueno, a casi cualquiera. Yo tiro cosas cuando estoy muy nervioso, así que te entiendo». Por primera vez, Alejandro sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Ese gesto hizo que Julián sintiera algo extraño en el estómago, como un calorcito inesperado. El momento de calma no duró mucho. Mientras conversaban, un grupo de adolescentes pasó corriendo, y uno de ellos chocó contra el carrito de palomitas, haciéndolo temblar peligrosamente. El recipiente de mantequilla caliente cayó al piso, salpicando y causando un desastre. Julián soltó un suspiro profundo. «¡Hey! Fíjense por dónde caminan», gritó. Los chicos ni siquiera voltearon. Alejandro observó la escena con culpa. «Perdón, tal vez no debería estar aquí. Te estoy causando problemas». «No digas tonterías», respondió Julián agachándose para limpiar el suelo. «Ese carrito es lo único que tengo, pero también estoy acostumbrado a que la vida me dé unas cuantas cachetadas». Intentaba decirlo con ligereza, pero había verdad y cansancio en esa frase. Alejandro lo notó. «¿Te lastimaste?», preguntó él, al ver que Julián hacía una mueca de dolor al levantar el recipiente caído. «No es nada», mintió Julián. «Solo me quemé un poquito». Luego agregó con ironía suave. «Peor sería quemarme vivo viendo mis cuentas bancarias». Alejandro soltó una risita nerviosa. «Lo siento por eso también». «No seas exagerado, tú no hiciste nada», suspiró. «Al menos, no todavía». Alejandro levantó la mirada, confundido. La frase parecía una broma, pero algo en el tono le dio la sensación de que ocultaba más de lo que decía. De repente, el hombre del traje oscuro reapareció al otro lado de la plaza. Esta vez, su mirada era más precisa, más calculada. Estaba buscándolos. Alejandro sintió que la sangre le descendía a los pies. «Julián, ese hombre, está caminando hacia acá». Julián observó con cuidado desde el reflejo del vidrio de un puesto de revistas. Sí, se acercaba, lento, seguro, como quien sabe exactamente qué quiere. «Escucha, Alejandro», dijo Julián en voz baja. «Yo no sé qué problema tienes con ese tipo». Tomó aire. «Pero voy a ayudarte a salir de esta». Alejandro lo miró como si se aferrara a la única cosa sólida en su vida. «¿Por qué?», preguntó con un hilo de voz. «¿Por qué harías eso por mí?». Julián no tenía una respuesta clara. No había lógica, no había motivo, solo una intuición profunda, inexplicable. «Porque no te voy a dejar solo», respondió él. «Seas quien seas, no mereces enfrentar eso solo».
La expresión de Alejandro cambió lentamente, parecía a punto de quebrarse, y justo en ese instante, cuando iba a agradecer, una punzada brutal atravesó su frente. Un recuerdo, o algo parecido a un recuerdo, lo golpeó sin aviso. Vio una luz blanca, un escritorio enorme, unas palabras duras: firma, no importa a quién perjudiquemos. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, con un gemido ahogado. ¿Qué es esto?, jadeó. Mi cabeza está explotando. ¡Ey, ey!, dijo Julián sosteniéndolo firme. Mírame. Respira. Estoy acá. El recuerdo desapareció tan rápido como vino, dejándolo sudando, temblando y pálido. Acabo de ver algo horrible, murmuró Alejandro. Su voz tembló. Yo creo que fui una mala persona. Julián apretó los dientes sin saber cómo responder, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre del traje levantó el teléfono, miró directamente hacia ellos y comenzó a caminar más rápido. La sombra del peligro cayó sobre la plaza, y Julián, por primera vez en años, sintió que algo grande estaba a punto de estallar. La plaza ya no parecía un lugar tranquilo. Cada sombra, cada movimiento, cada ruido hacía que Alejandro diera un pequeño sobresalto. Julián lo notaba cada vez más pálido, como si el miedo le drenara la energía. El hombre del traje continuaba acercándose, hablando por teléfono, pero ahora sus ojos estaban clavados en ellos. No había duda, sabía exactamente a quién buscaba. «Tenemos que irnos», dijo Julián, sin levantar la voz. Alejandro tragó saliva. «¿A dónde?» «A cualquier lugar donde ese tipo no pueda alcanzarte». Julián empujó el carrito con una mano y tomó a Alejandro del antebrazo con la otra. El gesto fue firme, decidido, casi protector. Alejandro no discutió. Atravesaron la plaza por el costado, tratando de no llamar la atención. Alejandro caminaba con pasos torpes, como si en cualquier momento fuera a desmoronarse. Julián lo guiaba, girando la cabeza constantemente para asegurarse de que no lo seguían. «¿Tienes algún lugar donde puedas quedarte seguro?», preguntó Julián. Alejandro negó. «No, no recuerdo nada. Ni una casa, ni una calle, nada. Es como si yo hubiera empezado a existir esta mañana». Julián respiró profundo. Ese nivel de vulnerabilidad lo golpeaba más fuerte de lo que quería admitir. «Entonces vendrás conmigo», decidió. Alejandro lo miró sorprendido. «¿A tu casa?» «No», respondió Julián. «Al depósito donde guardo las bolsas de maíz y el carrito cuando llueve. Nadie va allí. Al menos te vas a esconder por un rato». Mientras caminaban hacia una calle lateral, Alejandro tropezó con una baldosa rota y casi cayó. Julián lo sujetó por la cintura justo a tiempo. «¡Ey! Mira por dónde...» Se detuvo cuando vio el rostro de Alejandro. El tropiezo no había sido solo una torpeza. Alejandro tenía los ojos perdidos, mareados, como si el mundo se moviera bajo sus pies. «¿Te sientes mal?», preguntó Julián preocupado. Pero Alejandro no respondió de inmediato. Llevó una mano a su sien y cerró los ojos. Otra punzada. Otro destello. Otra imagen difusa, una mesa lujosa, copas de cristal, risas frías y una mano masculina golpeando un contrato. «Firma. Eso no importa. Son solo pequeñas vidas». Alejandro se encogió como si le hubieran clavado una aguja en la memoria. «Julián», susurró, «creo que fui alguien terrible». Julián lo sostuvo por la nuca, tratando de que se estabilizara. «Hey, escucha. No importa quién fuiste. Importa quién eres ahora. Y ahora eres un hombre perdido que necesita ayuda». Alejandro abrió los ojos, y por un instante Julián vio algo más que miedo, vulnerabilidad real, una fragilidad que removió algo profundo dentro de él. Al llegar al depósito, un pequeño galpón detrás de un almacén, Julián empujó el portón metálico. El lugar olía a maíz, papel viejo y madera húmeda. No era bonito, pero era seguro. «Puedes sentarte ahí», dijo Julián, señalando una caja resistente. Alejandro se dejó caer, respirando agitado.
El silencio entre ellos se hizo denso, como si cargara una tensión que ninguno sabía cómo soltar. «Julián», dijo Alejandro mirando sus manos, «lo siento. ¿Por qué te disculpas?» Alejandro levantó la vista, con los ojos brillantes. «Porque no sé quién soy, porque no sé qué hice, porque llegué a tu vida como un problema, porque te arrastré a esto». Julián se cruzó de brazos. «Tú no te arrastraste a nada. Yo decidí ayudarte». Alejandro bajó la mirada. «¿Por qué?» Fue un susurro. Una pregunta frágil, una pregunta peligrosa. Julián respiró hondo. «Porque…» Buscó una respuesta lógica, pero ninguna le pareció honesta. «Porque siento que… no sé, que ya te vi antes». Alejandro levantó la cabeza rápidamente. Los ojos de ambos se encontraron, y algo pasó allí. Una chispa, un reconocimiento que ninguno entendía, pero que ambos sentían. Era absurdo. No tenían recuerdos en común, no tenían historias compartidas, pero tenían esa sensación, ese eco. Y eso bastaba para dejar el aire cargado de algo parecido a electricidad. Julián se acercó con una manta vieja. «Toma», dijo colocándola sobre los hombros de Alejandro. «Vas a temblar menos». Alejandro tocó la manta con delicadeza, casi como si fuera un gesto íntimo. «Gracias». Su voz era un hilo suave, un hilo que se enredó en el pecho de Julián. «Voy a cerrar el depósito por dentro», dijo Julián. «Apenas un rato, hasta que ese tipo se vaya». Alejandro asintió, aunque parecía que luchaba por mantener la calma. «No quiero meterte en problemas». Julián soltó una risa corta. «Muy tarde para eso». Entre ellos, algo parecido a una sonrisa compartida surgió. Algo leve, tímido, pero real. Sin embargo, la calma duró poco. Un ruido metálico retumbó del lado de afuera. Un golpe fuerte, directo al portón. Alejandro se puso rígido. Julián abrió los ojos de par en par. Otro golpe. «Julián», susurró Alejandro. «¿Es él?» Julián lo hizo callar con un gesto, escuchando. Pasos, 2, 3, voces ahogadas, sombras moviéndose. No era solo un hombre, eran varios. «Están buscando», murmuró Julián casi sin aire, y cada vez más cerca. Alejandro apretó los ojos, con terror. «¿Qué quieren de mí?» Julián respiró hondo, su corazón martillando en las costillas. «No lo sé», respondió, «pero sea lo que sea, no voy a dejar que te encuentren». Alejandro lo miró. No era mirada de agradecimiento, era algo más profundo. Algo que oprimía el pecho, algo que dolía, algo que unía. Y antes de que uno de los golpes más fuertes resonara en la chapa, Alejandro sintió la certeza estremecedora de que ese hombre humilde, con las manos marcadas y el corazón grande, era su único refugio en un mundo que ya no reconocía. El portón del depósito seguía vibrando con golpes dispersos, a veces fuertes, a veces leves, como si los hombres allá afuera estuvieran evaluando la estructura, buscando una forma de entrar sin ser vistos. Cada estruendo hacía que Alejandro cerrara los ojos con fuerza. Cada paso del lado de afuera le recordaba su fragilidad, su desamparo, y ese abismo de desconocimiento en el que estaba atrapado. Julián, en cambio, permanecía de pie, callado, tenso, con los puños cerrados. Era un silencio lleno de pensamientos que él mismo no sabía poner en palabras. «Creo que ya se fueron», susurró finalmente, sin mucha convicción. Alejandro trató de calmar su respiración, pero sus manos seguían temblando. «No sé qué hice», murmuró. «No sé qué hice para que me busquen así». Julián se sentó a su lado, aún atento a los sonidos exteriores, pero queriendo al mismo tiempo darle un poco de alivio. «No te atormentes», dijo. «Cuando recuerdes, vamos a entenderlo, y si no, ya veremos qué hacemos». Alejandro lo miró. Era una mirada profunda, casi infantil, como quien depende completamente de la bondad del otro. Julián sintió un nudo inesperado en el pecho. No se trataba solo de protegerlo. Había algo más, algo que se estaba formando entre ellos sin permiso,
Pasaron algunos minutos en silencio hasta que la respiración de Alejandro comenzó a normalizarse. El miedo dio paso al cansancio, el cansancio a una especie de tristeza quieta. «Julián», dijo Alejandro con un hilo de voz, «¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿por qué vives así?» Julián arqueó una ceja sin entender. «¿Así cómo?» «Con tan poco», respondió Alejandro, mirando el depósito, el carrito viejo, la manta gastada. «No lo digo por ofender, solo... no sé. Me pregunto si siempre quisiste esta vida». Julián soltó una risa suave, pero no por diversión. Era una risa amarga, resignada. «No, no siempre». Alejandro inclinó la cabeza. «¿Qué querías?» Julián tardó en responder. Parecía buscar las palabras correctas o reunir valor para pronunciarlas. «Quería una cafetería», admitió finalmente. «Algo chiquito, pero mío. Un lugar donde la gente pudiera sentarse, tomar café, conversar, sentirse en casa. Quería ver mi nombre en un cartel. Café Julián», respiró hondo. «Pero los sueños cuestan, ¿sabes? Y yo nunca tuve mucho». Alejandro lo miró con atención, con un respeto que Julián no estaba acostumbrado a recibir. «¿Qué pasó?», preguntó. La respuesta salió con un cansancio pesado. «Un proyecto inmobiliario», dijo Julián. «De un día para el otro, varios comercios del barrio recibimos una notificación de desalojo. Dijeron que nuestros negocios entorpecían el desarrollo. Y bueno, ahí quedó mi sueño, muriéndose en un papel que ni siquiera pude discutir». Alejandro frunció el ceño. Aquello le provocó otra punzada, no física, sino emocional. «¿Y quién firmó eso?», preguntó él, con un temor inexplicable. Julián negó con la cabeza. «No lo sé. Alguien de una empresa grande», hizo una pausa amarga. «Para ellos, solo éramos números, números que sobraban». Alejandro tragó saliva. Una idea oscura apareció en su mente, como una sombra que no quería mirar de frente. «¿Tal me odiarías?», preguntó Alejandro con voz casi rota, «si te dijera que yo pude haber sido uno de ellos?» Julián lo observó con detenimiento, pero esta vez no hubo juicio en su mirada, solo una honestidad dura. «Te odiaría, si fueras ese hombre todavía». Alejandro bajó la cabeza. «¿Y si lo fui?». Julián respiró profundo, y su respuesta fue más suave de lo que él mismo esperaba. «Entonces tienes la chance de no serlo más». Aquellas palabras golpearon a Alejandro con una mezcla de alivio y dolor. Era casi una aceptación, pero también una advertencia. Alejandro respiró hondo, y cuando habló de nuevo, su voz era un susurro tembloroso. «Julián, no sé por qué, pero me siento seguro contigo». Julián desvió la mirada de inmediato, como si esas palabras fueran demasiado íntimas, demasiado directas. «Y yo no entiendo por qué», continuó Alejandro, tocándose el pecho, «pero cuando te veo, siento algo que calma mi mente, aunque no entiendo de dónde viene». Julián tragó en seco. No quería leer de más, no quería imaginar cosas que no estaban ahí, pero la forma en que Alejandro lo miraba, era imposible ignorarla. De repente, afuera, un trueno seco rompió el silencio del barrio. No era un trueno real, era el sonido de una motocicleta acelerando. Julián se tensó. «Es mejor que no te muevas de acá», dijo él poniéndose de pie. «Voy a dar una mirada rápida afuera». No tardó. Alejandro asintió, aunque sus ojos seguían cargados de miedo. Julián abrió la puerta apenas unos centímetros, examinando la calle. No había nadie, solo el eco distante del motor desapareciendo. Cerró el portón de nuevo. «Ya pasó», dijo, tratando de transmitir calma. «Pero vas a quedarte aquí hasta que estés mejor». Alejandro lo miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «¿Puedo preguntarte algo más?», dijo él. «Dime, ¿siempre fuiste así de bueno con los extraños?». Julián sonrió con ironía. «No», suspiró. «Solo con los que me dan la sensación de que no son tan extraños como parecen,
Alejandro bajó la mirada, ocultando una emoción que apenas comenzaba a nacer. Había algo suave, silencioso y peligroso creciendo entre ellos. Algo que ninguno de los dos sabía nombrar, pero que ambos sentían. Y justo cuando el ambiente comenzaba a suavizarse, un ruido leve, metálico, sonó en el techo del galpón, como una pisada, como alguien caminando sobre la chapa. Alejandro se sobresaltó. Julián se quedó quieto. Los dos sostuvieron la respiración. Fuera lo que fuera, no estaban solos. El ruido sobre el techo volvió a sonar. Una pisada suave, luego otra, y otra más. Como si alguien caminara lentamente sobre la chapa, midiendo cada paso, escuchando cada movimiento dentro del galpón. Alejandro se quedó petrificado. Su respiración se volvió un silbido irregular, casi inaudible. Julián apretó los puños, sin saber si enfrentarse o esconder a Alejandro mejor. El sonido avanzó hacia el borde del techo. Un silencio espeso llenó el aire. «Julián», susurró Alejandro aferrándose a la manta. «Tengo miedo». «Shh», dijo Julián. «No hagas ruido». La sombra de una bota se proyectó brevemente en la entrada del galpón, justo donde la luz del poste de la calle alcanzaba la chapa. Alguien estaba allí y estaba mirando hacia adentro. Julián dio un paso adelante. Alejandro lo tomó del brazo instintivamente, como si temiera perderlo. «No me sueltes», pidió Alejandro en voz quebrada. «No voy a ningún lado», respondió Julián, aunque el pulso le golpeaba con fuerza. El sonido se detuvo. Ni pasos, ni voces, nada. Y de repente, silencio completo. Alejandro tragó saliva, temblando. «¿Se fueron?», preguntó. Julián escuchó por algunos segundos más antes de afirmar. «Creo que sí», pero en realidad no estaba seguro. No había certeza en ninguna dirección. Pasaron varios minutos hasta que Julián se animó a abrir la puerta apenas unos centímetros. La calle estaba vacía. Demasiado vacía. El viento arrastraba un pedazo de plástico que golpeó contra un poste y luego siguió su camino. Las luces parpadeaban. No había nadie, pero la sensación de que habían sido observados continuaba. Era casi física. Julián cerró la puerta y trancó con fuerza. «Vamos a quedarnos aquí hasta que amanezca», decidió. «No hay de otra». Alejandro asintió, aunque su cuerpo seguía rígido. Se sentó en una de las cajas, abrazando la manta contra el pecho, como si fuera una armadura frágil. «Julián, sí». «No quiero dormir», confesó con vergüenza. «Tengo miedo de tener esos recuerdos de nuevo, o de que ellos vuelvan». Julián se sentó a su lado. «Entonces no duermas», dijo suavemente. «Yo me quedo aquí contigo». Alejandro lo miró como si esa frase fuera lo único seguro en toda su vida perdida. Pasó media hora en silencio, apenas acompañados del sonido distante de la ciudad. A poco, el cuerpo de Alejandro se relajó un poco y el temblor disminuyó. Julián se quedó allí, presente, sin prisa, sin exigir nada, hasta que Alejandro habló de nuevo, muy bajito. «Julián, tú me preguntaste cuál era mi sueño. Creo que yo también tenía uno». Julián giró el rostro. «¿Cuál?». Alejandro dudó. «No sé», dijo, buscando palabras. «Algo como tener a alguien cerca, alguien que no me viera como un producto, un apellido, un poder, solo alguien». Julián sintió el corazón apretarse. «Alguien como...». Alejandro levantó los ojos. «Alguien como tú». La respiración de Julián falló por un instante. No era el momento para aquello, no era la hora correcta, pero aquellas palabras rasgaron algo dentro de él, algo que él venía intentando no sentir. «Alejandro», dijo con cuidado, «no hables de eso ahora. Estás confundido, asustado». Alejandro negó con firmeza suave. «No estoy confundido sobre eso». Hubo un silencio, pesado, cargado de algo peligroso y bonito al mismo tiempo. Julián desvió la mirada, intentando recuperar el control de su propio pecho. «Vamos a concentrarnos en mantenerte seguro»,
dijo. El resto lo vemos después. Alejandro estuvo de acuerdo, pero sus ojos se quedaron fijos en Julián unos segundos más, y Julián lo sintió. Sintió todo. Cuando la madrugada avanzó, el sueño finalmente venció a Alejandro, que se durmió recostado en la pared, con la cabeza inclinada y los labios entreabiertos. Julián se quedó mirando por algunos segundos. Sin admitirlo, le gustaba verlo así, tranquilo, humano, vulnerable. Era imposible creer que aquel hombre, tan frágil en aquel instante, pudiera tener un pasado tan peligroso como sugerían las pistas. Julián se acercó y acomodó la manta en los hombros de Alejandro. Fue un gesto simple, tierno, casi íntimo, y justo en ese momento, la puerta del galpón explotó hacia adentro. El estruendo resonó como un disparo. Julián saltó hacia atrás, asustado. Alejandro despertó abruptamente, sin entender nada. 3 hombres entraron, rostros serios, movimientos precisos, ropas caras y cortadas a la medida, y al frente de ellos, un hombre de mirada fría, elegante, con traje oscuro y una expresión entre calculadora y decepcionada. Alejandro reconoció esa presencia incluso sin recordar su nombre. Su cuerpo lo supo antes que su mente. «Alejandro», dijo el hombre con voz firme, «por fin te encuentro». El rostro de Alejandro perdió todo color. Yo te conozco», murmuró, «pero no sé de dónde». El hombre frunció el ceño con falsa preocupación. «Claro que me conoces, soy León». La palabra cayó pesada en el aire. León avanzó, ignorando a Julián completamente, como si él fuera invisible. «Vienes conmigo, ahora. Tu lugar nunca fue con gente como esta». Julián sintió la humillación como un golpe. «¡Ey, no hables así conmigo!», respondió él, dando un paso al frente. León lo miró de arriba abajo, con desprecio. «Esto no tiene nada que ver contigo. Alejandro no pertenece a este basurero». Alejandro abrió la boca para hablar, pero León continuó. «Conseguiste causar un desastre enorme desapareciendo. Toda la junta directiva está alarmada. Las acciones cayeron, contratos se frenaron. Invertimos en tu imagen durante años, y ahora te encuentro tirado aquí con un vendedor ambulante». Alejandro sintió vergüenza, una vergüenza que no le pertenecía, pero que León hacía parecer inevitable. Julián apretó los puños. «Él no es su objeto», dijo él con rabia. «Y si quieres llevártelo de aquí, vas a tener que pasar por mí». León sonrió. Una sonrisa sin alma. «No hace falta, Julián. Alejandro se va a ir solo». Miró directamente a Alejandro. «Dime, ¿vas a quedarte aquí, con alguien que no conoces, en este galpón sucio? ¿O vas a venir conmigo, al mundo al que siempre perteneciste?» La duda trabó el pecho de Alejandro. Los recuerdos no volvían, pero aquella autoridad, aquella voz, aquella postura, algo dentro de él susurraba, «Sí, perteneces a esto». «Alejandro», llamó Julián con la voz temblando, intentando alcanzar su mirada perdida. «No vayas con él, por favor». Los ojos de Alejandro alternaban entre uno y otro, entre la seguridad fría de León y el calor confuso de Julián. Al final, él se levantó, dio un paso hacia León. Julián sintió el mundo desmoronarse dentro del pecho. «Perdona, Julián», murmuró Alejandro sin mirarlo a los ojos. «Necesito saber quién soy». León colocó la mano en su hombro. «Eso, vamos a casa». Y antes de cruzar la puerta, León miró a Julián y dijo, «Gracias por mantenerlos entretenido. Ya no te necesitaremos». La puerta se cerró detrás de ellos, y Julián se quedó allí, solo, de pie en medio del galpón destruido, con la manta vacía en las manos. La confianza se había quebrado. Alejandro se había ido con el hombre que más arraigado parecía a su pasado sombrío. Por un instante, Julián sintió un dolor que no sabía explicar. No era solo pérdida, era algo más profundo. Algo que él nunca debió haber sentido, pero sintió, y quedó claro, todo parecía perdido. La noticia explotó en la ciudad antes de que el sol terminara de subir.
Aparece el presidente del grupo Montalbán. Estuvo desaparecido 2 días. Se levantan sospechas sobre su salud mental. Las imágenes que se repetían en los noticieros mostraban precisamente eso que Alejandro más temía. Él, desorientado, agotado, con ropa sencilla, parado frente al viejo carrito de Julián. Y a su lado, Julián mismo. Con su delantal gastado, con su expresión de preocupación, sosteniendo el hombro de Alejandro. La gente no tardó en especular. Periodistas, comentaristas, empresarios, todos opinaban. Todos llenaban el vacío con historias inventadas. Julián vio todo desde una televisión vieja en su cocina. Sentía un nudo tan fuerte en la garganta que apenas podía tragar saliva. «Te usaron, Alejandro», murmuró él. «Te llevaron a un mundo que no es tuyo. O tal vez el mundo que creaste sin darte cuenta». No sabía si estaba triste, enojado o decepcionado, tal vez un poco de todo. Por la tarde la empresa difundió un comunicado urgente. Alejandro aparecería en una conferencia pública en la Plaza Central para tranquilizar a la sociedad. Julián lo vio en la TV y sintió el estómago revolverse. «Va a ser un espectáculo», dijo. «Van a mostrarlo como si fuera un objeto». Y aún así, sabía que iría a ver. Algo dentro de él no lograba desligarse de Alejandro. Horas después, la plaza donde todo había comenzado ya no parecía la misma. Un escenario fue montado. Cámaras, micrófonos, periodistas empujándose unos a otros, curiosos filmando con celulares. En la pantalla gigante, Grupo Montalbán. Transparencia y confianza. Alejandro subió al escenario rodeado de seguridad. La ropa impecable no combinaba con su rostro cansado. Los flashes estallaban como truenos. León lo guiaba por el brazo, con una sonrisa política y una mirada de acero. Julián estaba en la multitud, escondido detrás de un grupo de personas. No sabía si había ido por preocupación o por algo más profundo. Alejandro se aproximó al micrófono. Intentó sonreír. No lo logró. «Buenas tardes», dijo, mas la voz falló. «Los últimos días han sido difíciles». León, atrás de él, hizo un gesto para que continuara el guión preparado. Alejandro respiró hondo. Miró a la multitud. Sus manos temblaban. «Perdí la memoria», admitió. «Y, en ese tiempo, alguien me ayudó». Un murmullo recorrió la plaza. «Un hombre bueno, un hombre humilde, un hombre que», tragó en seco, «me trató como persona cuando yo ni sabía quién era». Julián sintió el corazón apretarse. León dio un paso al frente, con expresión de amenaza sutil. «Ese hombre se llama...» Alejandro hizo una pausa. «Julián». La multitud giró la cabeza buscando a alguien. Julián retrocedió involuntariamente. Alejandro continuó, y su voz comenzó a ganar fuerza. Creo que él me mostró la versión de mí que yo podría ser». León apretó su brazo discretamente. Alejandro se soltó. «Y también creo», dijo él, «que tal vez yo no era una buena persona». Un silencio profundo se apoderó de la plaza. Los periodistas se inclinaron hacia el frente. «Vi cosas», continuó Alejandro, «memorias, fragmentos, decisiones terribles, firmas, contratos, gente que sufrió por mi culpa». Los recuerdos que surgían lo dejaban pálido. «Y entre esas personas estabas tú, Julián». Julián se llevó la mano a la boca, completamente tomado por la revelación. Alejandro parecía a punto de derrumbarse, pero continuó. «Yo creo que fui yo quien destruyó tu sueño». El mundo de Julián giró. Sintió las piernas debilitarse. Aquella pequeña cafetería, aquel sueño robado, aquel papel que él nunca había entendido. Había un nombre en la cima, y ahora tenía sentido. «Julián», dijo Alejandro casi llorando, «si estás aquí, te pido perdón públicamente». Un murmullo colectivo recorrió la multitud, hasta que una voz dura y controlada cortó el aire. «Basta de esto». León tomó el micrófono de la mano de Alejandro. «El señor Montalbán no está en condiciones de hablar.
Está confundido, está emocionalmente alterado. La empresa pedirá una evaluación psiquiátrica para protegerlo de sí mismo. La multitud reaccionó. Algunos protestaron, otros filmaron aún más. Alejandro intentó recuperar el micrófono, pero León sostuvo su muñeca con fuerza. Fue entonces que una voz resonó en medio de la multitud. «Déjenlo hablar, Julián». Las personas se abrieron instintivamente, permitiendo que él avanzara. Su rostro estaba tenso, su respiración pesada, pero sus ojos eran pura determinación. Él subió las escaleras del escenario, ignorando a los guardias que intentaron impedirlo. Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido. Julián encaró a León con firmeza. «Él no está loco», dijo. «Él está recordando». León sonrió, venenoso. «¿Y tú quién eres para opinar?» Julián levantó la foto que había guardado durante años, una foto amarillenta, con los dos más jóvenes, abrazados. Alejandro se llevó la mano a la boca. La memoria lo golpeó como un rayo. Risas, promesas, noches compartidas, afecto. «Nosotros éramos amigos», dijo Julián, con la voz quebrándose, «antes de que te volvieras alguien que yo apenas reconocí». La multitud explotó en murmullos. León arrancó la foto de las manos de Julián con brutalidad. «Esto no prueba nada». Julián respiró hondo y miró a Alejandro. «Yo no quiero nada de ti, ni dinero, ni disculpas perfectas. Yo solo quiero que el mundo sepa quién fuiste realmente y quién puedes ser ahora». Alejandro intentó hablar, pero las lágrimas se lo impidieron. Julián dio un paso hacia atrás, bajó del escenario sin mirar atrás, y Alejandro se quedó allí, en el escenario, transmitido en vivo para el país entero, de rodillas, con el pasado desmoronándose y el presente escapando de sus manos. Cuando la multitud aún murmuraba, otra voz sonó, una voz femenina, firme, cargada de dolor. «Alejandro». Él levantó el rostro todavía llorando. «¿Cómo pudiste olvidarte de mí?» La multitud se volteó, Alejandro también, y allí en la base de las escaleras estaba ella, Elena, la mujer de sus destellos, la que lloraba en sus memorias, la que lo llamaba con desesperación, la que él había amado y lastimado. Alejandro sintió el mundo detenerse y supo que, a partir de ese momento, todo se pondría aún más difícil. La aparición de Elena cayó sobre la plaza como una tormenta inesperada. Su mirada estaba llena de dolor, pero no del tipo que hierve en rabia, sino del que se hunde lento, silencioso, como quien lleva mucho tiempo rompiéndose en secreto. Alejandro quedó mudo frente a ella, la reconoció, no como un recuerdo claro, sino como un sentimiento profundo que atravesó su pecho. «Elena», susurró casi sin voz. Ella respiró hondo, procurando mantener la dignidad frente a las cámaras que seguían transmitiendo cada gesto, pero sus ojos traían lágrimas contenidas. «Desapareciste», dijo ella, sin explicación, sin aviso, y ahora te encuentro así, perdido, roto, con otra persona a tu lado. Alejandro sintió la culpa hundirse en su estómago como una piedra. No sé qué decirte», confesó. «No recuerdo nada, pero al verte, siento que te hice daño. Lo sé. Lo siento». Elena cerró los puños. Su voz tembló. «Me dejaste sola, soportando cosas que tú creaste, decisiones que tú firmaste, responsabilidades que tú abandonaste, y aún así, nunca te odié». Alejandro bajó la cabeza, quebrado. Elena respiró hondo una vez más y se apartó sin tocarlo. «Necesitas ayuda, Alejandro, y yo no puedo ser la que te salve». Dio la vuelta, caminó entre la multitud y desapareció entre los postes de luz, aplausos confusos, murmullos, filmaciones. La escena se volvió un espectáculo trágico, demasiado humano para el mundo violento de los medios, y no hubo más nada que Alejandro pudiera hacer. Al día siguiente, la ciudad comentaba apenas una cosa: la caída del presidente del Grupo Montalbán. Informes, memes, rumores, análisis de especialistas.
Todos opinaban, todos juzgaban, todos inventaban. Julián vio todo de lejos, con un silencio que dolía más que cualquier palabra. Desde el día de la conferencia, él no había visto a Alejandro, ni intentado. No sabía si Alejandro estaba con León bajo vigilancia, preso de los compromisos corporativos, o si estaba solo, intentando juntar los pedazos de sí mismo. En el fondo, sin embargo, él temía otra posibilidad: que Alejandro estuviera lo suficientemente confundido para creer que Julián era apenas un capítulo mágico y breve de un delirio de amnesia. Nada más. Julián volvió a su cotidiano. Despertó temprano, preparó las palomitas, arregló el carrito, sonrió a los clientes. Pero nada era igual. La sombra de Alejandro, su voz, su mirada, su fragilidad, aparecía en su mente en los momentos más inesperados. Después de 3 días de silencio y reflexión, Julián tomó una decisión difícil. «Voy a empezar de nuevo», dijo para sí mismo frente al espejo. No por él, no por el pasado, sino por mí. Arrendó un pequeño local viejo, aún lleno de cajas y polvo. No era grande, pero tenía potencial. «Esto», susurró, «podría ser un buen comienzo». Pintó las paredes, reparó el piso, colocó una mesa usada, compró una cafetera simple, y cada noche, mientras limpiaba sus manos sucias de pintura, sentía algo nacer dentro del pecho, un orgullo nuevo, una llama pequeña, pero viva. «Algún día», murmuró, «esto será el Café Julián». Por primera vez en mucho tiempo, él creyó en esas palabras, del otro lado de la ciudad. Alejandro despertaba todos los días en un apartamento lujoso que no reconocía. Los empleados tenían miedo de acercarse. León lo vigilaba con miradas calculadoras. Y cada vez que intentaba recordar algo, flashes dolorosos volvían. Julián empujando el carrito, la sonrisa tímida, el toque en el hombro, la manta colocada con cuidado, la foto antigua, la mirada de tristeza al bajar del escenario. Nadie decía el nombre Julián dentro de la empresa. León se aseguraba de eso. «Tienes que olvidarte de él», decía firme. «No te conviene, no conviene a la empresa». Pero Alejandro no lo lograba. Había algo dentro de él, profundo, suave, incómodo, que tiraba hacia aquella dirección. Algo que decía: «Vuelve». Julián trabajó duro, y a cada día, el local que había comenzado como un depósito polvoriento se transformaba. Paredes pintadas, luces cálidas, estantes con granos de café, una pequeña bocina tocando boleros antiguos, un aroma dulce viniendo del mostrador. Era simple, humilde, pero era de él. Las personas comenzaron a entrar, una por una. «¿Cuánto cuesta un café? ¿Puedo probar las palomitas? Qué bonito está este lugar». Julián sonreía, atendía, limpiaba el mostrador, y poco a poco, su vida volvía a tomar forma. Pero todas las noches, cuando cerraba la puerta, pensaba en Alejandro. La imagen de él yéndose, la voz débil diciendo perdón, la mirada perdida, la duda en el pecho, y ese pensamiento dolía, más de lo que él quería admitir. Alejandro pasó 3 días luchando contra los fragmentos de memoria. 3 días pensando en Julián, 3 días atrapado entre 2 mundos, hasta que en una madrugada se levantó de la cama con un impulso que ni él mismo comprendía. Abrió la puerta del apartamento, bajó las escaleras, llamó un taxi. «¿A dónde te llevo?», preguntó el conductor. Alejandro respiró hondo. «A donde hagan palomitas en la calle», respondió. «A un barrio humilde». El conductor arqueó las cejas, pero fue. Alejandro miró por la ventana la ciudad pasando. Cada poste, cada esquina, cada graffiti hacía su corazón latir más rápido, hasta que reconoció la calle. Aplaudió mentalmente al destino. El corazón se le aceleró, y cuando bajó del taxi, se quedó parado, mirando el pequeño local con las luces encendidas. «Café Julián». «Lo logró», susurró emocionado. «Lo logró sin mí». Y allí, parado en la acera, Alejandro entendió.
Había llegado la hora de enfrentar la verdad, toda ella, y pedir perdón, de verdad. En el interior del café, Julián limpiaba el mostrador, cansado, concentrado, respirando la paz simple del trabajo, hasta que la puerta se abrió, y cuando él levantó el rostro, su alma se detuvo. Alejandro estaba allí, en la entrada, con los ojos llenos de algo entre culpa y esperanza. Era el reencuentro que ninguno de los dos estaba listo para vivir, pero que ambos habían necesitado desde el primer día. El café estaba silencioso. Apenas el sonido suave de la cafetera, el leve estallido de las palomitas en el fondo, y los pasos vacilantes de Alejandro entrando. Julián se quedó de pie, inmóvil, sosteniendo el trapo con que limpiaba el mostrador. Creyó que estaba viendo un fantasma, o tal vez un deseo que nunca se permitiría admitir. Alejandro respiró hondo. «Hola», dijo él con la voz débil. No sabía si iba a animarme a entrar. Julián contuvo la respiración. Cuando finalmente logró hablar, fue en un hilo de voz. «¿Qué estás haciendo aquí?» Alejandro dio un paso al frente, después otro. Cada movimiento parecía pesado, como quien enfrenta algo que teme y necesita. «Vine a decirte la verdad», respondió. Julián apretó el trapo en las manos. «¿Qué verdad?» «Toda», dijo Alejandro. «Lo que fui, lo que hice, lo que arruiné, incluso antes de perder la memoria». El silencio entre ellos era denso, casi palpable. Alejandro desvió la mirada como si no mereciera encararlo. «Julián, estuve leyendo todos los contratos estos días». La voz falló. Esa firma que destruyó tu sueño, fue la mía». Julián cerró los ojos por un instante. No era exactamente una sorpresa, pero escucharlo de su boca dolía. «Y no solo eso», continuó Alejandro. «Fui yo quien aprobó desalojar varias tiendas del barrio. Yo, con mi mano, con mi nombre». El dolor subió nuevamente en el pecho de Julián, como una ola. «Entonces, ¿para qué volviste?», preguntó él con los ojos llorosos. «¿Para decirme que tenía razón en odiarte?». Alejandro dio un paso rápido en dirección a él. «No», exclamó desesperado. «Volví para pedirte perdón. Volví para enfrentar lo que hice y para decirte que quiero cambiar». Julián no respondió. Se dio vuelta. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Alejandro se aproximó lentamente. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo él. «Ni perdón, ni comprensión, mucho menos cariño». Julián cerró los ojos. Aquella última palabra tocó en un lugar sensible. Alejandro respiró hondo y su voz salió trémula. «Pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza, algo que siento, aunque no lo recuerde». Julián abrió los ojos y se giró hacia él. «¿Qué sientes, Alejandro?». Alejandro demoró un segundo para encontrar coraje, pero encontró. «Siento que tú fuiste lo mejor que me pasó en esa oscuridad, y que, incluso antes de perder la memoria, ya había algo entre nosotros. Algo que yo destruí, y que no merezco recuperar». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, honestas, crudas. Julián sintió una punzada profunda en el pecho. No sabía si era dolor o algo muy parecido con amor. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió con violencia. Era León, acompañado de 2 hombres de traje y 3 periodistas locales, todos con cámaras y micrófonos listos. «Alejandro», exclamó León, «¿se puede saber qué haces aquí? ¿De verdad vas a arruinar tu imagen acercándote a esta gente?». Julián sintió la humillación golpear de nuevo, como un cuchillo viejo en una herida antigua. Alejandro dio un paso al frente, un paso entre León y Julián. «No hables así», dijo él firme. «No vuelvas a hablar así». León abrió mucho los ojos, sorprendido con la osadía. «¿Te estás escuchando, Alejandro? ¿Defendiendo a un vendedor callejero? ¿A un tipo que te manipuló mientras estabas perdido?». Julián respiró hondo, conteniendo su propia rabia. Alejandro se quedó inmóvil, y entonces dijo, con voz fuerte y cristalina: «El único que me manipuló, que fuiste tú.
Los periodistas abrieron los ojos. Las cámaras se acercaron. León palideció. «¿Qué estás diciendo?», murmuró él. Alejandro continuó. «Tú me ocultaste información. Tú me mentiste sobre mis proyectos. Tú firmaste documentos a mi nombre. Y tú fuiste quien ordenó desalojar a Julián para favorecer tu propio negocio». La reacción fue inmediata. Los periodistas comenzaron a preguntar, a filmar más cerca. León casi perdió el equilibrio. «Eso es mentira», dijo él. «Alejandro, estás confundido». «No estoy confundido», respondió Alejandro. «Tú fuiste quien me destruyó, y quien destruyó a mucha gente. Yo solo fui demasiado ciego para detenerte». Los periodistas comenzaron a transmitir allí mismo. León retrocedió un paso, después otro, como un animal acorralado. «Alejandro», susurró, «piensa bien lo que estás diciendo». «Ya lo pensé», interrumpió Alejandro. «Por primera vez, pensé por mí mismo». Las personas en el café comenzaron a acercarse. Clientes, vecinos, curiosos de la calle. Aquel pequeño local se convirtió en escenario de una verdad que nadie esperaba. «Y ahora», dijo Alejandro respirando hondo, «quiero reparar lo que hice. Todo lo que hice, comenzando por él». Alejandro miró a Julián, directo, profundo. La multitud lo notó. León lo notó. Julián también. Había allí algo más allá de la culpa, más allá de la amistad, más allá de la gratitud. Era algo no dicho, no nombrado, pero real. «Julián», continuó Alejandro, «no te pido que me perdones hoy, no te pido que confíes en mí ahora». Julián no parpadeaba, no respiraba. «Solo te pido una oportunidad», dijo Alejandro, «una sola, para demostrar quién puedo ser». La multitud quedó en absoluto silencio. Las cámaras esperaron. El mundo parecía suspendido. Era la pregunta que valía la historia entera. «Julián», susurró Alejandro, con el corazón en la voz, «¿me das esa oportunidad?». Julián tragó en seco. Todos esperaron su respuesta. Todos. Pero él no dijo sí ni no. Dijo apenas, «necesito pensar». Alejandro bajó la cabeza. Era justo, era honesto. Y Julián salió del mostrador, pasó por él y caminó hacia la puerta del café. Paró apenas un segundo antes de salir. «No desaparezcas de nuevo», dijo sin mirarlo. «Si te vas, que sea para volver». Y salió, dejando a Alejandro solo, expuesto, aliviado y quebrado. La multitud murmuraba. Los periodistas salieron corriendo para transmitir la caída de León y la confesión pública de Alejandro. Pero para Alejandro, el mundo entero se había resumido a una sola pregunta. ¿Julián volverá? Durante varios días, Julián y Alejandro no se vieron. La ciudad hablaba del escándalo del grupo Montalbán, de la expulsión de León, de los documentos filtrados que demostraban abusos, desfalcos y desalojos injustos. Por primera vez en mucho tiempo, la empresa ya no era intocable. Pero para Julián, nada de eso importaba tanto como la pregunta que lo acompañaba cada noche. ¿Vale la pena darle una oportunidad? Y para Alejandro, cada amanecer traía la misma duda, pero con otra frase. ¿Merezco una oportunidad? El sol entraba suave por la ventana del Café Julián, ahora totalmente renovado. Julián preparaba café con calma, organizando pequeñas flores en un florero de vidrio. Era un gesto simple, pero cargado de orgullo. El local ya recibía clientes fijos, risas, conversaciones, ese aroma cálido que abrazaba a quien entraba. Pero esa mañana, algo en el aire era distinto. Julián lo sintió, sin saber explicar. Cuando levantó la cabeza, la puerta se abrió, y allí estaba él, Alejandro, con ropas simples, sin seguridad, sin arrogancia, con la mirada humilde y la respiración contenida, como quien no sabe si será bienvenido. Julián se quedó inmóvil por un instante. Sus dedos apretaron el florero sin darse cuenta. No hubo saludos, ni explicaciones, ni discursos preparados. Solo dos hombres, frente a frente,
con una historia pesada atrás de ellos y un futuro vacío esperando delante. Alejandro respiró hondo. Julián, estoy aquí para saber si todavía puedo entrar. Julián sintió el pecho hundirse y después abrirse, como una represa finalmente cediendo. Si viniste, es porque sí. Alejandro dio un paso, después otro, y cuando finalmente llegó cerca del mostrador, sacó algo de la mochila. Un objeto metálico. Antiguo, restaurado. Julián reconoció al instante el viejo carrito de palomitas, brillando, reparado, limpio, con un letrero nuevo en la parte superior. Pipocas Julián, desde siempre. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo lo encontraste? Alejandro sonrió, con tristeza y orgullo mezclados. Estaba destruido en un depósito municipal. Lo arreglé yo, con mis manos, sin pedirle a nadie, porque era parte de tu historia, y ahora es parte de la mía también. Julián se llevó una mano al rostro, intentando contener las lágrimas, pero no lo logró. Alejandro, dijo él, quebrado, no necesitabas hacer esto. Sí, corrigió Alejandro suavemente. Lo necesitaba para demostrarte que quiero ser alguien distinto, alguien que construya, no que destruya. Julián se aproximó un poco más. ¿Y qué quieres? ¿De mí? Alejandro respiró hondo. Su voz salió baja, pero firme. Quiero... Hizo una pausa, buscando coraje. Quiero caminar contigo, si tú me dejas. No como un deber ni para reparar el daño, sino porque me nace, porque te admiro, porque me enseñaste quién puedo llegar a ser. Julián sintió las piernas temblar, las palabras que él nunca esperó escuchar, las palabras que él temió y deseó, llegaron. Alejandro, susurró, no sé si puedo darte todo ahora, pero puedo darte un comienzo. Un silencio suave cayó entre ellos, pero un silencio bueno, un silencio que abrazaba. Alejandro esbozó una sonrisa, no de triunfo, sino de alivio. Con un comienzo se dijo, me alcanza. Julián dio un paso, después otro, y se quedó frente a él. Entonces, susurró, empezamos. Los dos quedaron allí, cercanos, sintiendo el calor del otro sin necesidad de tocarse, hasta que finalmente... Julián levantó una mano y rozó el brazo de Alejandro. Apenas un gesto, un toque leve, pero suficiente. Alejandro cerró los ojos, como si ese contacto fuera la primera cosa real que sentía en días, tal vez en años. Julián sonrió de una manera discreta, casi tímida. Bienvenidos a tu nueva vida. En los meses siguientes Alejandro no volvió al grupo Montalbán. Renunció oficialmente, dejando atrás el nombre, el cargo, el poder, y reaprendiendo todo desde el inicio. Trabajó en el café, lavó tazas, atendió mesas, quemó pan, entorpeció a Julián incontables veces, y rió mucho. Él, que había olvidado hasta su propio nombre, descubrió algo mejor, un propósito. Julián, por su vez, encontró en el trabajo al lado de él una paz que no sabía que necesitaba. Una sociedad, una amistad profunda, un afecto creciente. No se declararon, no corrieron, no atropellaron el tiempo. Construyeron despacio, con café, con palomitas, con noches conversando hasta tarde, con pequeñas victorias, con cicatrices que cada día dolían menos. Y un día, mientras colocaban una nueva franja en la puerta con el nombre oficial, Café Julián y Alejandro, hecho con corazón. Julián murmuró, ¿ves? Al final no era el final. Alejandro sonrió, apoyando su frente contra la de él. No, era el comienzo. Y lo fue, de una manera simple, humana, sincera, como tenía que ser. Porque algunas historias no terminan con un beso cinematográfico, ni con fuegos artificiales, ni con promesas exageradas. Algunas historias terminan así, con dos hombres al lado uno del otro, construyendo poco a poco un futuro que vale la pena. Y ese era justamente el de ellos.
¿Qué te pareció este final? Quiero leerte en los comentarios. Dime desde qué ciudad nos estás viendo. Suscríbete y activa la campanita para más historias emocionantes cada semana.